Wow, está subiendo. Yo soy con el amarillo. Menos no he visto nunca esta mezcla. Los sorbos de té, más caros sorbos que he bebido en mi vida. About 20 minutes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. O mejor dicho, velkommen, como se dice en noruego. Hoy soy un vikingo que habla español y voy a ser tu guía por la antigua capital vikinga de Noruega, Trondheim. ¿Conocías esta ciudad? Pues vamos a descubrirla juntos. Yo solo conocía esta ciudad por su catedral, que sabía que es una de las más importantes de Noruega. Pero algo aquí me dejó con recuerdos muy especiales. ¿Tienes curiosidad por saber qué es? Entonces quédate hasta el final del video. Nos encontramos en Trondheim, la tercera ciudad más grande de Noruega, y la antigua capital vikinga. Al salir de la estación me encuentro con estos edificios construidos sobre el agua. Estas casas son un aspecto icónico de esta ciudad. Fueron construidas en los siglos XVIII y XIX como almacenes para el comercio marítimo. Están construidas directamente sobre pilotes de madera que las elevan sobre el río. Este diseño protegía las mercancías de posibles inundaciones y facilitaba la carga y descarga desde botes pequeños. Muchas de estas casas han sido restauradas y ahora tienen diferentes usos. Algunas siguen siendo almacenes, pero otras se han convertido en viviendas, oficinas, galerías de arte, restaurantes o cafés. Luego vamos a ver dónde están las vistas más famosas de estas construcciones. Pero ahora vamos a dar una vuelta por la ciudad. Estamos en el casco antiguo y no hay nadie. Lunes por la mañana. Calles peatonales vacías. Además de los antiguos almacenes sobre pilotes, Trondheim también destaca por sus casas de madera destinadas a vivienda. Durante los siglos XVIII y XIX, la mayoría de las viviendas en esta ciudad se construyeron de madera, ya que era el material más abundante y económico en la región. La ciudad tuvo que ser reconstruida varias veces debido a grandes incendios. Esto llevó a una reorganización urbana diseñada con calles más amplias para prevenir la propagación del fuego. Muchas casas suelen ser de 1 o 2 pisos, con diseños sencillos y funcionales, aunque algunas muestran detalles decorativos influenciados por estilos europeos como el barroco o el neoclásico. Mira, aquí tenemos un edificio interesante. Yo al menos no he visto nunca esta mezcla de barroco con madera. Barroco en madera. ¿Vosotros habéis visto? Aunque técnicamente es más neoclásico que barroco, este es uno de los edificios de madera más grandes de Escandinavia. Su diseño monumental tiene detalles ornamentales que reflejan la transición entre estilo barroco tardío y neoclásico. El edificio, conocido como Stiftsgarden, fue construido en 1778 como residencia privada, pero más tarde pasó a ser la residencia oficial de la familia real. ¿Cómo pasó de ser una residencia privada a ser la residencia de la familia real? Pues no sé, quizás altruismo. Mira, unas puertas pequeñas. Me pregunto cuál era su utilización. Para meter carbón abajo del edificio o comida para caballos. Qué pequeñas. Esta es una de las calles principales, peatonal.
con varios restaurantes y cafeterías. Desde el punto de vista arquitectónico, no es muy impresionante. Parece que ha habido algunas festividades, porque hay decoraciones colgando sobre la calle. Como todavía es temprano y los sitios para tomar algo aún no han abierto, vamos a dar un paseo por las calles de la ciudad. Mira, ahí veo una estrella roja. ¿Será la famosa estrella roja comunista soviética? ¿Y qué hace aquí? Me pregunto. Mientras buscamos la respuesta, también buscamos un sitio para tomar algo, ya que han empezado a abrir. Pero hay una observación. Muchos de estos sitios y terrazas que ves son bastante, simples y mediocres en términos de diseño. Sinceramente me esperaba algo más refinado, más de diseño escandinavo, ya que el diseño escandinavo es tan famoso fuera de Escandinavia. Ya sé que no todo tiene que ser de diseño, pero hasta el momento no he visto nada que refleje el famoso estilo escandinavo. Todas las plantas que ves en la terraza son de plástico, al igual que la hiedra de esa terraza. En la calle comercial, todas las flores son artificiales. No veo nada de diseño por aquí, solo sillas de plástico muy simples. Y mira, estas bancas parecen de madera, pero tienen un toque de mercadillo, más bien. Bueno, no seamos tan críticos y vamos a tomar algo en el primer lugar que encontremos abierto. Los precios en Trondheim, creo que estándar para este país. Pero mira, un café, un cappuccino y un té, 10 euros. Pero este té me ha llenado solo mitad de taza. Me venía a decirle, pon más agua. ¿Qué es esto? Una taza pequeña con mitad de agua. 2 sorbos de té por 5 euros. Los más caros sorbos de té que he bebido en mi vida. Bueno, ahora un poco más empobrecidos, seguimos descubriendo esta ciudad. Vamos a ver las principales atracciones y lo que más me impactó. Construida en el siglo XI, esta catedral gótica es la iglesia medieval más grande de Escandinavia. Fue construida a partir del año 1070 sobre la tumba de San Olaf, el rey vikingo convertido en santo. Su construcción se extendió hasta el siglo XV y su estilo es gótico con algunas influencias románicas. Esto refleja la evolución de la arquitectura a lo largo de los siglos. En la época vikinga, la ciudad de Trondheim, conocida entonces como Nidaros, fue una capital religiosa y política, y la catedral simbolizaba la relevancia de la ciudad en ese contexto. Durante la Edad Media, junto con Santiago de Compostela y Roma, Nidaros se convirtió en uno de los 3 destinos principales de peregrinación. En la fachada principal de la catedral se pueden ver numerosas esculturas que representan escenas bíblicas y figuras importantes, incluyendo la famosa escultura de San Olaf, quien es considerado el padre de la nación noruega. La catedral, como principal símbolo de Trondheim, destaca la historia de la ciudad como un punto de encuentro entre la tradición vikinga y cristiana.
Puedes visitar la catedral por 10 euros. Y si deseas subir a la torre, la entrada tiene un costo de 16 euros. En el patio que está al lado de la catedral hay unos juegos. Vamos a probarlos. Mira, yo soy con el amarillo. A ver cuántos puntos voy a ganar. Acumular. Cinco, 7, 17. Avi está con la equipa azul. Venga, va. 1, 2, 3. Un poco más de fuerza. La última. 11 puntos. 11 Q0. 11 puntos. Yo he ganado. Yo he ganado. Nos encontramos ahora en la plaza de San Olaf, la plaza principal de Trondheim. Está situada en el centro de la ciudad, muy cerca de la catedral de Nidaros que vimos antes. En el medio se encuentra una gran estatua de San Olaf, el rey vikingo. Aunque no destaca mucho desde el punto de vista arquitectónico, esta plaza ofrece una interesante mezcla de estilos. Aquí se puede apreciar claramente la evolución de la arquitectura, desde los edificios de madera de épocas más antiguas hasta las construcciones más modernas de los siglos XIX y XX, cuando la madera dejó de ser el material principal. En esta plaza se encuentra escondida una iglesia que, de hecho, me impactó más que la catedral de Nidaros. Se trata de la iglesia Vorfrue, conocida como la iglesia abierta. En la entrada me encuentro con un mensaje en español. Nuestra misión es ser una iglesia con mucho amor de próximo. Recibimos a todos quienes buscan un lugar para encender una vela, rezar, estar con otras personas, tomar café, descansar o participar en la misa y los actos culturales. Vorfrue está abierta todos los días y las 24 horas del día, y lo mismo los fines de semana. La iglesia es un lugar para todos. ¡Wow! Esto me ha impactado mucho, y también la imagen que vi en la iglesia. Y me he preguntado, ¿no debería la iglesia hacer algo así en todo el mundo? No grabé dentro porque me daba vergüenza. Ahí había personas comiendo algo caliente, mendigos, personas con problemas de adicción y otros en situación vulnerable que buscaban un sitio caliente. No me sentía cómodo filmándolos. Sin embargo, la actitud tan abierta de esta iglesia para ayudar a estas personas realmente me impresionó, porque realmente no recuerdo haber visto algo similar en otros lugares del mundo. Seguimos nuestro camino por la ciudad y en unos minutos nos encontramos con otro punto destacado. ¡Qué imagen tan bonita con estas casas coloridas! Aquí es el Puente Viejo, también llamado el Puente de la Felicidad. A ver si nos trae algo de felicidad.
o al menos unos precios más bajos. Desde este puente se pueden apreciar las vistas sobre las casas coloridas, de las que te mencioné al principio del vídeo. Estas casas, que destacan como una de las principales atracciones de la ciudad, se pueden admirar perfectamente desde aquí, con una vista panorámica espectacular. Cruzando el puente nos encontramos, muy felices claro, con el barrio histórico de Backlandet. Este barrio, famoso por sus casas de madera coloridas, alberga cafés acogedores y una atmósfera tranquila. Y aquí puedo decir que por fin he encontrado el diseño escandinavo. Una atracción que se encuentra también en este barrio es el Trampe, un elevador de bicicletas. Con 200 metros de longitud y una pendiente de 20-25 grados, el sistema motorizado empuja a los ciclistas cuesta arriba utilizando una banda metálica que se engancha a la rueda trasera. Mira. Qué guay, ¿no? Te permite subir sin esfuerzo y funciona con una velocidad de 2 metros por segundo. Yo subí a pie. En unos minutos ya estás arriba, donde se encuentra una pequeña fortaleza. Desde ahí puedes disfrutar de las vistas panorámicas sobre la ciudad. Ahora yo voy a empobrecer un poco más con un menú del día que en esta ciudad cuesta, y al menos en este barrio, alrededor de 55 euros. Sí. Así que si quieres echarme una mano, al menos déjame un like. Dame un like, un comentario o suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en los próximos episodios sobre Noruega, pero serán unos episodios aún más especiales, centrados en la Noruega salvaje. Así, simple.